La misma comprensión que de la salud tienen los enfermos, tengo yo del amor. La novela es más bien un retrato de sus personajes. Padre Justiniano, un sacerdote que recuerda su vida y se cuestiona su fe. Durkot, el escritor fracasado de 35 años. María, la mujer que no entiende lo que es el amor. Las hermanas Pardo, dos ancianas que viven en soledad, entre otros. Y un perro. Todos pareciendo sonámbulos, muertos en vida, viviendo solo por costumbre, pero no por eso son aburridos. Entrando en sus mentes, en su psique, y conviviendo con ellos el día a día, sabremos que son complejos, que todos buscan salvación, o más bien una excusa para seguir viviendo. Los personajes son descritos de forma muy realista, en una progresión lenta como sombras difuminadas que van adquiriendo una silueta definida, pero eventualmente los conocemos tan bien que es imposible olvidarlos. Así lo sentía el mismo Quiroga, que comenzó a sentirse perseguido por estos entes, y este perro, a los que más tarde tendría que poner nombre y ser testigo dócil de sus vivencias. Escrito por Marcelo Quiroga Santa Cruz y constituyendo su única novela publicada en vida, Los Deshabitados, publicada en 1959, es un hito en la literatura boliviana. Ganadora del premio William Faulkner en 1962, que la catalogaría como la mejor novela posterior a la Segunda Guerra Mundial producida en Hispanoamérica. Estaría bien situada a comienzos del boom latinoamericano, sino que otros grandes autores han reconocido su majestuosidad. Aún así, el mismo Quiroga sentiría y afirmaba que su libro era casi como una secreción, algo que comenzó a vivir bajo la forma de una extraña sensación de melancolía. Al terminar esta novela, terminé frente al espejo, evaluando mi ser. ¿Soy acaso el escritor fracasado en Durkot? ¿O el padre refugiado en mis recuerdos? ¿O la mujer que elude el amor? Este es un libro que te acompañará y te hará pensar en quién eres en realidad cada vez que lo vuelvas a leer. La narrativa es especial. El libro está dividido en capítulos sin títulos ni numeración. Además, constantemente hace saltos temporales en flashbacks para volver al presente sin saber que había sido al pasado, y un estilo en segunda persona por momentos que podría confundir. Pero las introspecciones son lo mejor. Eso y los momentos simples que nos dicen más de nuestros personajes que sus propios pensamientos. La novela tiene un aire melancólico, siendo que el personaje principal pareciera ser la soledad. Soledad que embarga a todos nuestros personajes y a todos nosotros. Sé que en verdad el libro va mucho más profundo, pues te deja pensando en quién eres y para qué sirves, y si es que tu existencia tiene o no algún valor. A mí, al menos me dejó así. No es que yo quiera deprimirlos con esto, pero el libro toca mucho el existencialismo. Los personajes nos cuentan sus historias no a través de acciones físicas, sino a través de acciones psicológicas, acciones que tienen consecuencias. Y les digo esto porque es lo que me encantó de este libro. Todo en él grita diferente. Escapa del costumbrismo de su época, escapa de estereotipos e imágenes preconcebidas de lo que significa el amor, la felicidad, la vida, la muerte. Por sobre todo, atenta contra el destino del hombre sobre la tierra. Hombre que solo busca un remedio para su existencia y para hacer de esta algo más llevadero.